Nos llega con la promesa de ser una película muy bestia, muy visceral, incluso muy gore, pero lo cumple, es para tanto. Ese halo de película casi de culto automático que ha conseguido El Hombre del Norte es para tanto. Os lo cuento en 7 puntos clave. Ahora, contempla. Voy a empezar por el primer punto positivo, y es que, como era de esperar, dado el director del que hablamos, Robert Eggers, estamos hablando de una gran fotografía. La fotografía, una vez más, es uno de los ingredientes que mejor luce en la película. Una fotografía, además, con 2-3 distinciones muy especiales respecto a otras películas, por ejemplo, de este director, como es el caso de la fotografía, vamos a decir, nocturna. Y es que las noches que aquí se ven, esa Islandia, esa luna llena que vemos en muchos momentos de la película, le da una pátina muy especial, de cierto misterio. Parece más un cuento de vikingos que una película de verdad, ambientada en la época de vikingos. De hecho, va a tener muchas cosas, muchas ensoñaciones, momentos de imaginación, de elucubración, vamos a decir, mágica, mística, en torno al mundo de los vikingos, que parecen más un cuento de hadas de esa época, a lo visceral, más que algo real. Y ese aire mágico que tiene la fotografía en momentos nocturnos es muy especial. De hecho, es una película bastante oscura en cuanto al metraje, a muchos momentos de la película. Sin embargo, la pátina especial que tiene la fotografía, sobre todo, como digo, de luna llena, es muy especial. Y por supuesto, esa luz que ya hemos visto en muchas películas, pero que digamos que luce muy bien cada vez que está bien hecha, a la luz, por ejemplo, de la hoguera, o de fogatas, o de antorchas, que siempre tiene un aire muy especial. Es una película muy cruda en muchos aspectos, pero también en la fotografía, aunque el aire mágico que le otorga en muchos momentos solamente lo que es la luz propiamente dicha, le queda muy bien. ¡Madre! ¡Padre está aquí! El rey, mi señora. El rey. Otro punto fuerte del que se esperaba mucho en la película es la banda sonora, tanto en los momentos más épicos, más bestias, más de, por ejemplo, lucha, o de momentos de enfrentamiento, de esa búsqueda de la venganza que va a tener el protagonista durante toda la película. De hecho, está obsesionado con la violencia y con la venganza en sí, en honrar, por así decirlo, a su padre. De hecho, en el tráiler es casi el leitmotiv que conduce el propio metraje del mismo, y en la película también. Y la música adorna muy bien no solo ese aire de película bestia a lo vikingo, en cuanto a la venganza, en cuanto a la lucha vikinga, me recuerda en algún momento también a lo que pudimos ver en el Guerrero número 13, aunque aquí también buscan mucho la visceralidad, la brutalidad de lo vikingo, y también ese aire casi a lo mágico que tiene todo lo que reúne al mundo de los vikingos en el pasado, ¿no? Toda esa especie de el Valhalla y todas estas cosas, las leyendas que rodean al vikingo medio, vamos a decir, y que aquí están muy presentes en la película, y incluso en momentos que son casi como si fuera la recreación del antiguo mundo de los vikingos. Desde luego es una película que a los que les gustara la serie tan mítica, o el mundo que rodea a esta época o a esta cultura en especial, seguramente será una película muy fascinante, porque está muy bien recreada, está muy bien conseguido lo que sería la plasmación de ese mundo de los vikingos en todos los sentidos. Un día este reino será tuyo. Gracias, padre. Otro punto a favor, sin lugar a dudas, son los actores. Están en general muy bien, empezando por su protagonista, Alexander Skarsgård, que bueno, la verdad, bueno, hemos visto en este último ejemplo de Gran Tarzán, o de gran proyecto de Tarzán, y aquí es un actor que básicamente se pasa la película dando voces, con gritos guturales, como si fuera medio animal. De hecho, es un personaje que más o menos durante la película intentan venderlo como si fuera un animal salvaje, más animal salvaje que humano, y queda muy claro en muchos momentos del metraje, donde básicamente se pasa media película guturando, y sales del cine con las ganas de ponerte un poco como él, ¿no? Evidentemente no puedes hacerlo, pero sales un poco de la sala como diciendo, quiero gritar como él, con esa visceralidad que tiene en la película. Y bueno, diálogos tiene pocos, diálogos vamos a decir humanos, se pasa más la película guturando y gritando y demostrando lo machote que es, solo le falta golpearse el pecho como si fuera Tarzán. En ese sentido sí que recuerda mucho a ese personaje. De hecho, es un personaje más bárbaro que, por ejemplo, el Conan el Bárbaro. Es más bárbaro, es mucho más bárbaro, mucho más bestia que el Schwarzenegger del Conan el Bárbaro o Conan el Destructor. De hecho, va a recordar mucho a Conan el Bárbaro en algunos detalles de la película, como por ejemplo el comienzo, la venganza, lo que ocurre con el padre y demás, como por ejemplo también con el Renacido. De hecho, bueno, pues el leitmotiv de la película El Renacido sería un poco esa visceralidad de buscar la venganza ante todo por lo que le ha ocurrido con un personaje negativo o villano. Y aquí el personaje recuerda mucho, incluso también en lo cruda que es la película a ratos, a esa película que, bueno, nos daría a un Leo DiCaprio bastante bestia. Este es más bestia que el Leo DiCaprio del Renacido, por tanto, imaginaos.
Aunque quizá el personaje y actor que mejor brille en la película, para mi gusto, sea el de Nicole Kidman, que va a tener además un momento de ruptura de la película, de sorpresa para mi gusto bastante considerable en un momento de la película, y que va a tener, o va a demostrar que Nicole Kidman es algo más que una cara bonita o dulce en muchos momentos, y va a tener su lado oscuro muy interesante y una escena muy visceral también en lo que se refiere a su personaje, muy interesante y que a mí me sorprendió muy gratamente. Nicole Kidman es una de las sorpresas de la película. Quizá el punto más fuerte de la película de este Hombre del Norte sea, sin lugar a dudas, todo lo que rodea a la parte cinematográfica. Ya he hablado de la banda sonora, ya he hablado de la fotografía, pero en realidad todo lo que sería la plasmación en cuanto a imágenes del propio director está realmente en lo mejor de la película. O sea, es una historia muy sencilla en el fondo, es algo que ya nos va a recordar a muchas películas, algo que ya hemos visto. La historia en sí, por supuesto, es pues algo muy poco novedoso, pero lo que es el modo de plasmarlo en imágenes, en cinematografía, es sin lugar a dudas la parte más brillante. Todo lo que son movimientos de cámara, cómo está rodada, ya digo, como he dicho antes, la fotografía, los escenarios, que en algún momento recuerda a alguna otra cosa vista en el pasado en muchas películas, porque al final se ha rodado en escenarios muy usados, por ejemplo, por Hollywood últimamente, como es Islandia, pero por ejemplo tiene momentos de gran brillantez en lo que se refiere a la plasmación de las batallas, o de la parte épica, por ejemplo, la parte final, la pelea final, la venganza final del personaje protagonista, casi como que a contraluz, con fuego y lava de por medio y tal, y además una pelea rodada casi sin cortar, incluso con los actores desnudos por completo, solo que no se aprecia bien, y por ejemplo, en un momento dado, en el comienzo de la película, con una escena bastante bestia, que es plano secuencia, además plano secuencia de verdad, que no corta ni del principio hasta el final, salvo un disimule que no se nota, por tanto está bien conseguido. Un plano secuencia además muy complejo, con muchos actores, con muchos movimientos, con cosas que pasan dentro de la escena muy complejas, incluso muy bestias. Es una película que además brilla mucho en ese sentido, en la parte de realización. Seguramente será la película más compleja y más completa de su director hasta la fecha. La Bruja o El Faro eran películas que llamaban mucho la atención en cuanto a la parte de dirección, pero se notaba que, entre todas cosas, eran películas mucho más humildes y también historias más sencillas. Aquí no, aquí la película te pide en algún momento ese tipo de escenas más pomposas, vamos a decir, en cuanto a la dirección, pero que quedan realmente bien. La plasmación, también incluso de la violencia de los vikingos, como digo, en la escena inicial de ese asalto a una especie de fuerte, por así decirlo, es una gran demostración de en qué mundo nos movemos y lo que nos vamos a encontrar en la película. Desde luego, la parte cinematográfica es lo mejor de la película, sería el 10 de esta película sin lugar a dudas. ¡Te vengaré, padre! ¡Te salvaré, madre! ¡Te mataré, Fjolnir! El quinto punto es para, sí, la visceralidad y la violencia. ¿Es tan bestia como parece o como están contando por ahí? Como además he usado en la miniatura. Pues la verdad es que sí y no. O sí, pero con matices. O sí, pero con dos distinciones. Uno, no os esperéis una película extremadamente gore, aunque es gore, tiene momentos bastante bestias y bastante fuertecitos de madre mía, aunque no tanto en recrearse en lo gore, sino en la elegancia, entre comillas, de lo gore, porque hay dos gores muy distintos, que es el gore por gore, el enseñar sangre o vísceras o miembros amputados, porque sí, porque yo que sé, por ser el más machote de la clase, y otro que es un poco la visceralidad, la brutalidad del mundo que nos narran aquí, que está muy presente en la película, en muchas escenas, en muchos momentos, en unos muy evidente esa violencia también visual, en otras no tanto, por ejemplo más con el tema de sonido. El sonido es otro de los puntos fuertes de la película, está muy bien usado, de hecho ayuda mucho a la película a transmitir la violencia, la brutalidad que rodea a la historia en sí, más por sonido muchas veces que por la propia imagen, pero sí, como digo, hay momentos de bastante violencia explícita, pero sin ser algo que en lo que el director se regodee, en plan, ay, os voy a hacer que vomitéis en más de un momento dado de la película. No llega a ese extremo, pero sí, es una película muy violenta, pero sobre todo, como digo, en el contexto, el mundo que nos narra, ¿no? Esos vikingos de... Pues sí, está muy presente en la película, y como veis, yo también tengo mi parte visceral y gutural, y en esta película ha salido un poquito también en el cine. Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjolnir. El punto 6 es un poco la historia, que aunque no sea algo, como digo, novedoso, recuerda mucho a Conan, el renacido de muchas películas con la violencia, la venganza como epicentro de la historia o lo que mueve el protagonista, incluso además con un mensaje
que no está buscando lo que muchas veces se busca en este caso, ¿no? De que la violencia por violencia pues no está tan justificada o no es algo con lo que, por ejemplo, cuando lo consigas vas a conseguir quedarte limpio o puro o vas a conseguir borrar ese horror del pasado, vas a quedar más vacío que otra cosa. Es un discurso siempre muy ligado en el cine a lo que sería el tema de vengarte de algo que te han hecho terrible. Aquí no, aquí digamos que cuando el protagonista pueda encontrar esa violencia veremos qué ocurre, si lo consigue o no lo consigue, y si lo consigue, qué ocurre. Hay un final además que pues puede ser bastante interesante en muchos detalles, pero no quiero contar, va a ser una crítica sin spoilers en ninguno de los puntos, así que os invito a verla para descubrir ese final y si consigue la venganza o no, y cuando lo consigue, si es que la consigue, qué ocurre. Y desde luego es una historia, como digo, en el fondo muy sencilla, pero como está muy bien adornada con todo lo demás, la fotografía, la banda sonora, los actores, los escenarios que son muy poderosos, como digo también incluso el sonido, hace que la película brille bastante más de lo que podría ofrecer en cuanto a historia. Yo sé que es una película que a lo mejor más de uno va a criticar negativamente en el sentido de ¡bah! Si es que es una historia muy sencilla, si es que es más de lo mismo, es un tipo que va de A a B, como me decían, por ejemplo, con 1917, que dices, vale, muy bien, la historia es muy sencilla, pero lo que hay dentro de la historia, o cómo está narrada esa historia tan sencilla, tan simple, El Renacido también es un buen ejemplo de ello, hace que esa sencillez o esa simpleza que tiene la historia brille mucho más de lo que es la propia historia en sí, o de lo que es la propia, yo qué sé, el propio sinopsis de la propia historia. Debes elegir entre el bien para los tuyos o el odio para tus enemigos. Y el punto 7, el último, es que, bueno, un poquito más negativo que el resto, es que quizá si vas buscando algo más de lo que por ejemplo, te presenta el tráiler o de la brillantez visual o de lo que es la película en sí en cuanto a lo que te narra, te puede dejar un poco plof en algún detalle, ¿no? Quizá da la sensación de que es una película que daba para algo más, ya que estamos ante una historia muy bien conseguida, muy bien rodeada de muchos elementos cinematográficos muy bien conseguidos, con además un presupuesto bastante generoso, creo que eran 90 millones, entre 70 y 90, por tanto es una producción bastante ambiciosa para el tipo de cine que es, para el tipo de película que es, para el tipo de director que es, que no va a llevar a las masas a las salas. Es un presupuesto muy generoso y quizá daba para haber hecho algo más, sobre todo por ejemplo en la parte de recreación de algún poblado vikingo, no sé, quizá haya faltado algo. Aún así, es una película que va a cumplir las expectativas de los que vayan buscando, ante todo, un buen producto cinematográfico, con buena calidad, por ejemplo, en los detalles más importantes que pueden rodear a una película, y esa sensación de ver una película valiente en el sentido de que es violenta, de que es bruta, de que es muy masculina, es una película muy heterosexual, pero heterosexual también en el mal sentido. O sea, es que tampoco podemos ligar la imagen de lo heterosexual o lo masculino a lo que vemos en la película, porque entonces el 99,9%, por suerte, de la humanidad o de los hombres de hoy en día no llegarían a ese nivel, porque entonces estaríamos todos, vamos, degollando a mujeres, a hombres y a niños en las calles, porque sí, porque hay que demostrar lo machote que es. Muchas veces da la sensación de que algunos piden que volvamos a los tiempos de los vikingos para demostrar nuestra masculinidad. Menos mal que no estamos en esa situación. De hecho, ahora que estamos con el tema de la guerra en Ucrania y Rusia, esa violencia extrema, incluso porque sí, que se puede ver en algún momento de esos vikingos, de esos bárbaros que se cuentan en esta película cuando arrasan, por ejemplo, un poblado, es lo que podrían estar haciendo o ocurriendo en muchas localidades de Ucrania por parte de las tropas rusas, o eso es lo que se está diciendo. En fin, matando civiles, violaciones, fosas comunes, cosas muy bestias que parece que están ocurriendo, aunque hay mucha gente que lo pone en duda, por tanto, en estos tiempos es muy complicado confirmar o desmentir algo al 100%, pero esa sensación, ¿no?, que todos llevamos, o que muchos seres humanos pueden llevar ese vikingo bestia y brutal dentro, y que en condiciones favorables, vamos a decir, podría llegar a dominarnos o a aflorar en ciertas situaciones. Sí que puede haber alguna lectura interesante en ese sentido, y quizá eso lo pueda apreciar un poquito más o menos, ya veremos, en un segundo visionado, pero es una película con mucha calidad visual, con muchos elementos que la hacen destacar en esta amalgama de películas muy vistas que tenemos hoy en día, pero quizá daba para algo más. También hay que decir que comparado con sus otros dos trabajos, tiene muchos nexos de unión, por ejemplo, ese aire mágico que se va a mostrar en muchos momentos, es decir, en La Bruja nos hablaba un poco el tema de la brujería, como si fueran los cuentos de hada en torno a la maldad de las brujas, de una forma muy peculiar. Incluso en El Faro se atrevía a tener una historia muy lovecraftiana en muchos detalles, en cuanto incluso hasta monstruos y criaturas marinas y demás, leyendas en torno al mundo de los mares y demás, que estaba muy tapadilla, pero que estaba presente en la película, y aquí también. El mito del Valhalla y las tradiciones de los dioses vikingos también
también está plasmado de alguna forma, yo diría incluso hasta muy respetuosa, y eso creo que también va a gustar a mucha gente. Por tanto, este director ya es un director de culto con solo 3 trabajos y seguramente tenga mucho futuro, aunque veremos qué pasa con esta película, porque con lo que ha costado me temo que le va a costar mucho rentabilizar la inversión, pero eso lo iremos contando. Así que mi nota va a ser una nota buena, alta, y también tengo que decir que quizá no está hecha para todos los públicos. Más de un espectador en un momento dado va a decir: ¿pero esto qué es? ¿Qué estoy viendo? Porque hay muchos momentos de cine, vamos a decir, entre comillas, raro, porque este hombre tiene sus cosas raras, y eso es para bien, pero también para mal en algún detalle o en algún espectador. Así que me pongo en una nota bastante buena, un 8,5, y tengo que decir que me están dando ganas de salir a la calle, que encima hoy está lloviendo, y ponerme a dar voces como si fuera un vikingo, en plan... ¡ah! Lo que pasa es que tengo los labios un poco resecos y creo que me voy a quedar en casa y me voy a tomar mejor un baño caliente. En fin, como siempre, encantado de saber vuestra opinión, a ver qué os ha parecido esta película tan especial, si os gusta o no, en el sentido de que es un producto, desde luego, muy diferente, tanto para bien como para mal. Seguramente haya mucha gente que no entre en la historia, y como siempre, para Fascinado Robocop, no metes en líos.